Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a continuar hablando lo que dejamos la semana pasada con respecto al cuerpo de Cristo. Si no vieron el video de la semana anterior, lo pueden ver acá abajo en la descripción. Y estuvimos hablando respecto al misterio orgánico del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es el funcionamiento interior del cuerpo? ¿Cómo es el fluir de vida entre los miembros? ¿Cómo es la edificación interna del cuerpo? Su estructura interna. Es ese misterio orgánico que necesitamos que Dios nos revele si vamos a ser efectivos en nuestra asignación en la edificación. Y hoy me gustaría arrancar hablando con respecto a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el versículo 12 del mismo capítulo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo somos miembros, cada uno en particular. Cada uno es un miembro en este cuerpo con una función diferente y con una asignación diferente y con un principio interno de funcionamiento diferente. Cuando, por ejemplo, nosotros miramos nuestro propio cuerpo, vemos que hay distintos miembros, distintos órganos que realizan diferentes funciones, a veces completamente diferentes. ¿Cómo puede ser que hayan miembros tan diferentes en un mismo cuerpo, pero a la vez interconectados e interdependientes entre sí? ¿Cómo se producen todos esos miembros, todos esos órganos a partir del embrión y más atrás a partir de las primeras células que forman el feto? ¿Cómo surge de aquellas células madre que contienen toda la información genética de lo que más tarde va a ser el bebé, el niño y el adulto? Se forman todos los órganos diferentes. De aquellas células madre originales que son todas iguales, está codificada la información para que se formen los distintos miembros y cada miembro es un fluir diferente de la misma vida interior que está codificado dentro de ellos. De la misma forma en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros que son manifestaciones y expresiones diferentes desarrolladas a partir de la misma vida interior, que es la vida del cuerpo, que es Cristo mismo, que al ser desarrollada produce diferentes miembros con diferentes funciones, pero que se edifican unos a otros entre sí. Entonces esta vida que hemos recibido, que es la semilla de la vida que es Cristo, se desarrolló en nosotros para darnos funciones diferentes y hacernos expresiones diferentes de la vida de Cristo, pero que se nutren, se complementan y se edifican entre sí. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero detenerme allí un instante. Dice, este versículo que acabamos de leer es como el paralelo de Primera de Corintios 12. Y en Primera de Corintios 12 dice que así como nuestro propio cuerpo tiene muchos miembros, pero es uno, así también Cristo. Quiero que notes que no dice así también la iglesia, porque eso es lo que la lógica nos dice que debiese decir. Que así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero es uno, la iglesia tiene muchos miembros, pero es una sola. Sin embargo, dice que así también Cristo, porque la iglesia es Cristo, es una con Él, está unida orgánicamente a Él, y Cristo tiene muchos miembros, y nosotros somos miembros de Cristo. Ahora, en Romanos capítulo 12 dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, nosotros somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Entonces, en Primera de Corintios 12 vemos la unidad del cuerpo, pero ahora en Romanos 12 vemos la diferenciación de cada miembro. Y eso no está mal. No está mal que tú tengas un don distinto al de tu hermano, que distinto al de tu pastor, distinto
quizá todos los otros miembros que interactúan contigo, que a veces hasta cuesta congeniar, pero cuando aprendemos a fluir en el Espíritu, vemos que hay una interdependencia, que nos nutrimos y nos edificamos unos a otros. Entonces tenemos que aprender a honrar la unción que está en mi hermano, el don que está en mi hermano, porque aunque es diferente a la que porto yo, es un don que yo no tengo y que necesito y que nos estamos edificando mutuamente. Cuando aprendemos a honrarnos entre nosotros, a escuchar la voz de Dios, el fluir de la vida a través de mi hermano, para edificarnos unos a otros, es que estamos empezando a entender, a pensar y a funcionar como cuerpo en la vida de iglesia. Dice Pablo en Romanos 12, del 6 al 8, que nos faltó por leer, de manera que teniendo diferentes dones, o sea, cada miembro tiene un don diferente, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué vemos aquí? Vemos el cuerpo de Cristo funcionando, cada miembro en su don. Cada miembro, de acuerdo al don que ha recibido del Señor, lo ministra a los otros. Esa es la instrucción del Señor. Cada uno, conforme al don que ha recibido, ministralo a otros para la mutua edificación. Entonces, yendo a otro pasaje que Pablo también nos muestra el cuerpo de Cristo funcionando, que es Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Me gustaría destacar algunas cosas de este pasaje. Ya lo leímos en el video anterior y en otros videos de esta serie, pero me gustaría destacar dos o tres cosas aquí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Dios constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para una función específica que es perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Ese perfeccionar implica llevar a la madurez, capacitar, entrenar, madurar para la asignación específica de cada uno, para el servicio específico o ministerio específico que cada uno va a realizar para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque podríamos decir que el gran y único ministerio en el que estamos involucrados es edificar el cuerpo de Cristo. Pero para ese fin orgánico, cada uno tiene una función específica. Ahora bien, dijimos un par de videos atrás en esta serie de que no son meramente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros los que están edificando el cuerpo de Cristo, sino que son todos los santos. Cada miembro tiene una función en la edificación y los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son un miembro más con una función específica, quizá un miembro más visible que otros, pero un miembro más que sumado al trabajo de todos los miembros permite que el cuerpo sea edificado. ¿Cómo va a ser edificado el cuerpo de Cristo? Por medio de la actividad propia de cada miembro, por medio de que cada miembro funcione en su don para servir a los demás y edificar a los demás en amor. De esa forma el cuerpo orgánico de Cristo va siendo edificado, porque tenemos que recordar que la iglesia es un misterio orgánico, que la iglesia es una entidad orgánica colectiva. No debemos pensar que ya sabemos lo que es la iglesia, que ya entendemos, que ya sabemos cómo servir en la casa de Dios, sino que requerimos
una revelación del Espíritu. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. No pensemos que ya sabemos conducirnos en la casa de Dios. No lo sabemos todo. Debemos aprender a conducirnos en una casa que está viva, en un cuerpo que está vivo, que posee una vida que es Cristo. Y esa vida gobierna el cuerpo. Y si queremos edificar, debemos aprender a trabajar con esa vida, a colaborar con esa vida que nos gobierna, que es Cristo, y a edificar por medio de esta vida incorruptible, que es el oro puro con el cual Dios está edificando su casa. Cada santo, cada hijo de Dios fue llamado a realizar una obra en el ministerio, una función específica para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos de la edificación de la iglesia, Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 12. Y dice la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo, cuando habla de la edificación de la iglesia, no dice directamente para la edificación de la iglesia o para la edificación de la casa de Dios, del templo de Dios, el edificio de Dios, que son designaciones para la iglesia? ¿Por qué habla de la edificación del cuerpo de Cristo? Y eso es clave que lo entendamos. Acá hay una intencionalidad de Dios en la escritura. Pablo nos está mostrando aquí, al decir la edificación del cuerpo de Cristo, nos está mostrando de que el edificio que está siendo edificado es una entidad orgánica que está viva, compuesta de muchos miembros, y que este edificio que está vivo solo va a ser edificado a través del funcionamiento de cada uno de los miembros. Así como Cristo solo va a ser expresado en plenitud por medio del funcionamiento de cada uno de estos miembros. Entonces se nos está mostrando aquí la naturaleza orgánica del edificio. Pablo está hablando del edificio de Dios, pero a la vez nos está hablando del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo nos muestra la realidad orgánica del edificio. Sí, el cuerpo de Cristo nos refleja la naturaleza orgánica del edificio de Dios. No estamos edificando un edificio muerto, sino un edificio que posee una vida interna, que es de hecho, esta vida es el Cristo mismo resucitado, y la iglesia es el cuerpo vivo del Cristo resucitado y glorificado. La iglesia es una entidad orgánica y viviente que tiene una expresión específica. No podemos meter las manos en la iglesia del Dios viviente sin saber conducirnos en ella. La iglesia es una entidad orgánica y viviente. El edificio que Dios está edificando y del cual Dios nos llamó, ay Señor, a colaborar en su edificio. Porque no debemos tener la osadía o la altivez de pensar que nosotros estamos edificándole algo a Dios. Dios está edificando su casa. Y no hay nada que tú hagas que pueda edificar más o menos esa casa, porque Dios dijo, edificaré una casa hecha no con manos de hombres. Dios está edificando su casa piedra con piedra y no está hecha por manos de hombres para que ningún hombre se lleve la gloria. Y en esa edificación gloriosa, donde pareciera que hay algunos pisos donde muchos hombres quieren edificar a su parecer su propia obra para su propia gloria, con sus propios materiales, Dios está edificando una obra incorruptible hecha de oro puro, donde el único que se llevará la gloria es Él, que es su iglesia, el templo de Dios, el edificio de Dios. ¡Qué glorioso! Y es en este edificio glorioso que tenemos el privilegio de colaborar con la edificación. ¡Qué privilegio! ¿Qué materiales vamos a usar? La madera, el heno y la hojarasca del alma, de las buenas intenciones, de la vanagloria humana, o el oro puro de la vida incorruptible, la vida divina que fue impartida en nosotros para manifestar, para expresar y para permitir que fluya. ¿De acuerdo a qué diseño vamos a edificar? ¿A mi propio diseño o al diseño eterno de Dios para la iglesia?
Wow, eso es todo un tema. ¿Cuál es el diseño de Dios? Llevamos 2000 años discutiendo el diseño de la iglesia y todavía no nos ponemos de acuerdo. Discutiendo métodos, estrategias, que si los cultos grandes, que si las casas e iglesias. Y todo eso está muy bien, pero el diseño de la iglesia no tiene que ver con métodos, no tiene que ver con estrategias humanas. El diseño del templo de Dios no es natural, no es organizacional, es orgánico. El diseño de la iglesia es orgánico, por eso las mentes humanas en 20 siglos no han podido captarla y pese a eso Dios ha continuado siglo tras siglo edificando su casa eterna porque Dios está edificando una casa que no depende de las manos humanas, porque el diseño es orgánico. Entonces el diseño del edificio de Dios no tiene que ver con métodos, no tiene que ver con tener una reunión los domingos, los martes, los jueves, tener grupos pequeños tal día, casas e iglesias, y que la casa iglesia debe ser con esta estructura. Cuando tú lees las escrituras, en Hechos, vemos una casi completa omisión de cómo eran sus reuniones. Yo creo que eso es a propósito. Yo creo que Dios lo hizo a propósito, porque si no, nos consagraríamos a un método y no a una persona. La persona es el método, Cristo es el diseño. Entonces no estamos edificando algo muerto, sino un edificio viviente, que es la iglesia. El edificio que está siendo edificado tiene un diseño constituido por la vida. Debemos entender que el diseño de la iglesia no obedece a patrones ni principios humanos. El diseño de la iglesia es orgánico. La vida es el diseño. Quiero que escribas eso en algún lugar y lo captures en tu espíritu. La vida es el diseño. El diseño de la edificación de la iglesia es la vida. Y el fluir de la vida es lo que va escribiendo y trazando el diseño para la operación de una iglesia en un determinado lugar. Por eso que en distintos lugares, en distintas épocas, cuando el espíritu de vida ha fluido poderosamente en los santos, ha producido expresiones similares, gloriosas de la vida de Cristo. Gente que no se conoce entre sí, que nunca han hablado, han arribado a lo mismo porque la vida tiene una expresión específica. Si por ejemplo yo tengo un hijo y ese hijo se va a vivir a otro lugar, a otro país desde niño, cuando sea adulto se va a parecer a mí porque tiene codificado en su ADN los genes que yo le transmití. Por ende va a tener una expresión muy similar a la que yo tengo. De la misma forma el cuerpo de Cristo posee la vida de Cristo y en cualquier lugar donde haya una iglesia, un grupo de santos que manifieste esa vida producirá una expresión similar en todo lugar que tiene que ver con la manifestación de la persona y el carácter del Cristo resucitado. Entonces el diseño no es un método. Los métodos humanos son como aproximaciones lineales a una curva. Hay apenas un pequeño tramo en que coinciden, pero luego quedan obsoletos. Todos los métodos quedan obsoletos en menos de una generación. La vida, en cambio, se renueva de día en día porque es un fluir de una vida que no se detiene. Es como un río. Un río que tú miras y el agua que está pasando siempre es distinta a la que estaba pasando antes, porque siempre se renueva. Hay un fluir. En cambio, un estanque que está detenido siempre es la misma agua. Eso pasa con los métodos humanos que intentaron atrapar, encerrar, cristalizar lo que alguna vez fue un fluir de vida. Institucionalizar lo que alguna vez fue un fluir orgánico de la vida y encapsularlo en un método, en una reunión o en un tipo de manifestación específica y creamos un estanque de lo que fue creado para ser un río. El fluir de la vida de Dios es un río y cómo nosotros vamos a operar en el diseño, no haciendo reuniones de una cierta forma, no creando un nuevo método del siglo XXI para hacer una iglesia, sino alineándolos al diseño eterno de Dios que siempre ha estado y que todos los santos de todas las épocas que han tocado la sustancia de lo eterno, que han tocado a la persona del Espíritu Santo, han edificado conforme a ese diseño. El diseño es la vida de Dios. Esto se trata de ser uno con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es el diseño orgánico de la iglesia que fuimos llamados a manifestar en esta tierra. La iglesia eterna, la iglesia orgánica. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás.
Yo no hago esto usualmente, pero siento muy fuerte la presencia del Señor. El Espíritu Santo nos va a revelar el próximo tiempo por su gracia la forma de edificar una iglesia incorruptible, de edificar conforme a su diseño, conforme al diseño orgánico. Señor, revélanos cómo edificar una iglesia orgánica, cómo ser miembros orgánicos de tu cuerpo, que edifiquen a tu iglesia, que edifiquen tu cuerpo y tu templo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte esta palabra con alguien. Va a bendecir su vida, va a edificarle y va a ayudarle a edificar a otros. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao.